Es el atardecer de un 12 de diciembre del año 2020. Quedan más o menos 30 minutos de sol. La cámara en este momento hace una mirada hacia el llamado en aquel tiempo camino de 3 metros. Vamos a usar el argot de aquel tiempo. Se decía así: camino de arrecifes o camino de 3 metros. Ahora se ha convertido en una ruta 51 totalmente ancha. Todo este panorama que está mostrando la cámara es lo que era en los tiempos que yo me remito. No había tanta arboleda. Entonces el edificio de la cooperativa agropecuaria de Surcina estaba totalmente a la vista. Nací en el año 1943, entonces ustedes ya pueden calcular mi edad, y registro memorias desde muy chiquito, registro cosas. Entonces vamos a hacer una evocación de los tiempos en que esto era una esquina común, el camino de 3 metros, a la calle de tierra que daba entrada al pueblo de Carmen de Areco, acá en la provincia de Buenos Aires, de la República Argentina. La historia del arco, todo eso la contaremos en otra oportunidad, porque se nos iría muy largo todo. Entramos, bueno, ahora tenemos una panorámica con algo de sol y algo de sombras, pero igual se presenta bonito. Todo esto, ¿por qué? Porque todo esto que ustedes están viendo, entrando a la ciudad desde la Ruta 51, donde vamos a encontrar gran cantidad de edificios, eran todos campos abiertos. Eran los campos de los Marsiglia, apellido que va a aparecer mucho en nuestras memorias. Hacia la derecha, como quien mira hacia la zona sur, vemos estas calles. Estoy en bicicleta, por eso todos estos movimientos. Bueno, todo esto también eran quintas, pero ya eran las quintas que pertenecían a los Vignau, que Agustín Vignau era el encargado del cementerio en aquellos tiempos primeros del siglo XX, y donde se van a emparentar los Vignau con los Aristoy. Ahora se pueden explicar ustedes que yo nací en el seno de una familia vasca y que eran dueños de todos estos campos que estamos viendo. Esto es a pocos metros de haber entrado de la ruta hacia la calle principal de entrada a la ciudad, ¿no? Todo esto que está edificado, todos estos eran los campos de los Vignau. Y ahora vamos a ver entonces nuevamente la entrada, y ahora los campos, sí, de los Marsilio. Todo esto eran desiertos. Ahora vamos a hacer un paneo mientras vamos pedaleando. Pedimos disculpas porque se van a notar movimientos y vibraciones, y bueno, con una mano yo manejo la bicicleta y con la otra vamos tratando de mantener el foco de la pantalla. Bueno, aquí estamos encontrando una casa. Acá nos vamos a detener. Vamos a frenar despacio. Ay, sí. Bueno, acá estamos. Bueno, esta es la casa de Fernando Orsi. En este ventanal, don Fernando Orsi trazaba los planes arquitectónicos de unas casas que después se repitieron mucho en Carmen de Areco y que hablaremos en otras oportunidades. Esta casa, vamos a cambiar el ángulo. Esta casa fue construida por mi abuelo Francisco Aristoy, que él había llegado a principios del siglo XX de polizón en un barco desde su lejana Cheraute, una aldea de los Pirineos franceses, y se viene a trabajar los tambos. A los pocos años, ya casado con Vignau, integrado a la otra familia, él edifica esta casa en lo que hoy se llama calle Ricardo Walter, padre
o presbítero Ricardo Walter, pero que en aquel tiempo era Carlos Pellegrini. Entonces él edifica esta casa, que se la diseña don Fernando Orsi, que por entonces era gerente de la usina láctea de la estancia Tatay, que había comenzado allá por 1914 a hacerse grande y conocido en gran parte del país, sobre todo en Buenos Aires, ¿no? Tatay. Él hace esta casa, la edifica, y después don Fernando le dice, le compro la casa. Se la vendió mi abuelo a Fernando Orsi. Y ahora mi abuelo hace esta casa en la otra esquina. Cuando uno viene de la calle principal y dobla por Ricardo Walter, a la izquierda está este galpón. Pero es una copia de la casa esta. A la muerte de mi abuelo, cuando él deja esto, reparte bienes con sus hijos, muchos bienes. Todas estas eran las quintas de los Aristoy ahora. La casa con el nuevo comprador se convierte en un galpón. En esta casa yo, en ambas, pasé largas horas de mi niñez, largas. Acá murió mi abuela, en esta ventana de derecha a izquierda, en la tercera ventana, de cáncer al esófago, murió mi abuela Juana Vignau. Y ahora miramos nuevamente, desde este ángulo yo divisaba permanentemente las márgenes de las cañadas del río Areco. Todo esto descampado. Y todo esto calle de tierra, obviamente el asfalto no existía, unos pantanos donde las ruedas de los carruajes del sulky se iban hasta cerca del eje y los golpes que daban, golpeaban las ruedas contra los garabarros cuando se apretaban, se apretujaban, ¿no? Cedían los elásticos. En este ángulo, acá, estaba la casa de Hernández Marsiglio. Acá también están ya empezando los loteos de la familia Marsiglia y se van repartiendo. Y estaba la casita sola, que ahora es la finca Don Domingo. Todo este sector de la casa de los abuelos, Aristoy, esto era el monte de duraznos, los montes frutales, donde está ahora esta casa. Acá veníamos y nos servíamos duraznos de diciembre, o las uvas tenían parras, mandarinas, cítricos de varios tipos, y la huerta. Y más atrás estaba el pozo de sacar agua. Y más atrás, dando las calles colaterales, y las que van también sobre Presbítero Walter, eran las quintas donde estaban las vacas. Esto que ahora vemos, convertido en una hermosa quinta residencial o fin de semana, no sabemos, Don Domingo, acá era la entrada de la casa modesta, la casita que edificaron los Hernández Marsiglio. Vamos a ver si hacemos una aproximación indiscretamente. Indiscretamente, el fondo que estamos viendo nos lleva hacia las cañadas del río Areco. Hay ligeros temblores, estoy sentado arriba de la bicicleta. Seguimos siempre entrando a la ciudad de Carmen de Areco. Todo este paneo nos va mostrando cómo está todo poblado ahora. Todos estos eran campos abiertos. Campos abiertos. Y seguimos viendo toda esta avenida, incluso ensanchada hace poco tiempo, pero asfaltada ya hace muchos años, ¿no? Todo esto era zona de pantanos de la calle Real. Y campos abiertos. Incluso a la derecha también. Todo esto que estamos viendo, campos que se veía el cementerio desde acá. Ya por aquel tiempo, estamos hablando de los años 1950, 55 más o menos, el chalet de Barragán impactó en este lugar descampado. Era un gran progreso. Después fue de Joaquín Calzada también, que supo ser mayordomo de la estancia Tatay. Seguimos paneando. Obviamente, en estas memorias tan breves, solamente hago como un muestreo para aquellos
que no se pueden imaginar cómo era esto, y que yo he caminado siendo campo. Lo he caminado y lo anduve en Sulky cuando chico, año 1943 nací. Tengo memorias desde muy chiquito, registro cosas desde muy al comienzo de mi vida, y después también en bicicleta, ya como adolescente, como pibe, ¿no? Vamos llegando ya a la parte céntrica de la avenida Mitre. Hacia la izquierda miramos algo, hacemos un paneo. Acá ya terminaban los campos de Marsilio, o Marsiglia, y algunas casas comenzaban a aparecer. Acá estamos a la derecha, vemos una antigua casita de época, y algunas residencias importantes aparecieron. Hemos llegado entonces al cruce con la calle Tatay, porque todos los tanderos del Tatay que venían en caravanas, en sus sulkis, venían a parar acá y se daban cita en esta esquina. Acá había un emblema de Carmen de Areco que se derrumbó mucho por el paso del tiempo. No se lo pudo mantener en pie, que era la Casa de Alto. En otro de mis videos yo hablo de esto, la famosa Casa de Alto. Algo así como un ícono del Carmen de Areco antiguo, de la edificación antigua. Y este asfalto que acá se va a unir, entrada de la ruta 58, a los canteros de la avenida Mitre, tenemos que hacer una diferencia. ¿Vemos? La entrada de avenida Mitre, ahora cuando comienza el bulevar, también seguía de tierra y barro en tiempo de los pantanos, los temporales de invierno. El asfalto del centro de la ciudad, el del año 1935, llegaba hasta la estación de servicio Shell, Mitre y Luffy. Luego, hacia acá, hacia donde estamos nosotros, tierra. Luego se extiende el asfalto hasta, vemos el auto blanco, hasta este punto, y luego el relato que les hemos contado, que es otra etapa hasta la ruta. Y acá estamos viendo algo, no importa la calidad del video, sino que esto es referencial, es una memoria, los edificios de Acaya, la empresa de camiones, de automotores. Ya cuando Tatay deja de enviar la leche por ferrocarril, se funda esta empresa de